Vamos a empezar con esta que es la siguiente actividad de dibujo. Primero que nada les presento los materiales. Este es un fijador para cabello en aerosol. Puede ser, hay fijadores artísticos también. Una carbonilla gruesa, una carbonilla fina, pinceles de los que ustedes consigan, si consiguen de dos tamaños mejor, una goma de miga de pan, esta es goma de caucho. A ver si tengo de las otras gomas también, si no consiguen la de caucho, una goma blanca que sea bastante elástica y que ustedes puedan hacerle una punta, también les va a servir. Un trapito de algodón limpio. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: vamos a preparar el soporte. El soporte va a ser una hoja de papel misionero. La vamos a extender sobre una superficie plana y dura. Puede ser un pequeño tablero de madera. Nos vamos a asegurar que no pase esto, que no se levante los bordes de las hojas, sino que quede bien tenso. Todo lo que podamos. Bueno, ahora le voy a poner un pedacito más de cinta por acá. Y vamos a hacer que nuestro soporte quede negro. Antes que nada, esta hoja tiene dos lados. Tiene uno que es más rugoso, otro que es un poquito más brilloso. Tengan cuidado, fíjense. Nosotros necesitamos que el soporte sea rugoso, porque si no lo fuese, por ejemplo con este cartón satinado que es de la cajita de las carbonillas, pasa esto. Cuanto más rugoso, más oscuridad va a quedar, más se va a sedimentar el carbón en la hoja. Como vimos en algún video a principio de año, también se puede hacer que esto quede rugoso, es decir, que una hoja que no es rugosa sea rugosa, lijándola un poquito, muy suave, con mucho cuidado. Pero este papel no es caro y capaz que vale la pena comprarlo antes de hacer todo el otro trabajo. Lo que van a hacer es, dejando un margen de 1 o 2 centímetros alrededor, vamos a hacer una capa uniforme, apretando suave la carbonilla sobre toda la superficie. Fíjense, a veces esta en particular parece que tiene una laca o algo alrededor que hace que no salga parejo. Bueno, ustedes la pueden ir girando a la carbonilla hasta que encuentran el lado que mejor les resulte. Fíjense, acá está un poquito levantada la hoja, fíjense la diferencia, ¿no? Ahí nos queda un valor diferente. Ahora voy a poner más cinta. Igual este es un detalle menor. Después cuando van a ver que ahora cuando lo continuemos eso ni se va a ver, pero si podemos tener los recaudos antes de continuar, mejor. Lo más parejo que puedan. Parejo, uniforme, apretando lo más parecido que puedan. Vamos a agarrar otra carbonilla porque esta... Ahí va. Bueno, van a hacer una capa lo más uniforme posible, suave, repito, suave. Y una vez que terminan con toda la superficie, vamos a hacer un poquito más. Vamos a hacer un poquito más. Así después ya puedo empezar a dibujar directamente y les muestro lo que iba a hacer. Una vez que hacen esta capa suave sobre toda la superficie, van a hacer una segunda capa y ahí sí van a apretar y vamos a buscar que nuestro soporte quede lo más oscuro posible. Y ahí pueden apretar un poco más. Pero necesitamos sí o sí la primera capa suave, porque nosotros en este caso vamos a empezar a dibujar con nuestro soporte totalmente oscuro. Entonces tenemos que asegurarnos de que la primera capa no sea demasiado oscura, porque nosotros vamos a empezar a levantar para encontrar la luz. Y si nosotros
la primera la damos con mucha fuerza, no vamos a poder levantar de la misma manera que haciéndolo como yo estaba diciendo. Siempre nos va a quedar un poco más oscuro. Bueno, ahí tenemos, en este caso, para el ejemplo, solo voy a hacer este sector, ustedes van a hacerlo en toda la hoja. Recuerden de dejar este margen de unos centímetros para que una vez que ustedes terminen la puedan manipular, tengan de dónde agarrar la hoja. Bueno, una vez que tenemos el soporte preparado, vamos a revisar el modelo, lo vamos a analizar, que en las consignas escritas les voy a decir cómo va a terminar siendo. Y vamos a empezar a dibujar. ¿Y cómo empezamos? Acá no podemos trazar líneas previas con la carbonilla, con un lápiz. Pero sí lo podemos hacer con el pincel. Entonces vamos a empezar por el elemento que ustedes manipulen mejor. Ustedes van a decidir si es con un trapito, o con un pincel, o con la goma directamente. Vamos a empezar con uno que levante poco. Quiero decir, por ejemplo, el pincel, fíjense, yo lo paso y levanta de esta manera. El trapo, según como yo lo pase, va a levantar de diferente manera. Y la goma va a levantar más todavía. Pero esto va a depender de cómo ustedes lo quieran trabajar. Y el trabajo que tradicionalmente hacíamos con la goma, lo vamos a hacer al revés. Entonces, si nosotros nos pasamos, nos equivocamos, simplemente volvemos a oscurecer y volvemos a trabajar la zona que nosotros queríamos reparar. Entonces vamos a suponer que nosotros estamos estructurando una botella. Podemos empezar por un cilindro, un eje, otro cilindro, otro pequeño cilindro y lo estructuramos. Yo lo estoy haciendo, no estoy seguro de cómo está saliendo la cámara, pero ahora lo vamos a revisar. Pero yo lo estoy haciendo muy suave, cosa que si me equivoco fácilmente lo puedo modificar. Y ahí voy insistiendo con quitar material. Obvio, esto no va a ser el valor que ustedes van a tener en el dibujo terminado, pero solamente nosotros estamos haciendo una estructura de cómo guiarnos, de dónde van a estar esos elementos. Y si ustedes ven una luz muy definida, por ahí les conviene ya, vamos a suponer que tenemos una luz muy definida por acá, ustedes ya pueden también ir marcando alguna sombra de forma borrosa, y cada vez con materiales que den más definición según ustedes, van a ir marcando los límites según ustedes necesiten. Quiero decir, como este, que es un límite más definitivo entre uno y otro, o algunos pasajes puede empezar definitivo y terminar en un pasaje. Eso va a depender del modelo de ustedes, ¿no? Acá me pasé de la botella, vuelvo a oscurecer. Y van a continuar de este método, representando el modelo, bueno, que como decía van a estar en las consignas escritas. Una vez terminado el dibujo, una vez que ustedes consideran que el dibujo está terminado o que el dibujo está en proceso y quieren asegurarse de que esa etapa no se modifique, ustedes van a fijar con la laca artística o fijador para el pelo. ¿Cómo se fija? Bueno, necesitamos que caigan partículas pequeñas encima del dibujo. Entonces no vamos a tirar demasiado cerca, sino que vamos a pulverizar desde lejos. Con eso estamos perfectos para pasar a la siguiente etapa. Y si el dibujo estuviese terminado, de todas maneras la primera vez que vamos a tirar fijador la vamos a tirar de esta manera, porque imagínense que acá hay muchas partículas de la carbonilla que no están todas adheridas, por eso de hecho lo fijamos, no están todas adheridas a la hoja. Entonces si yo tiro, el aire que va a salir, si tiro muy cerca, el aire que va a salir va a hacer volar y por ahí nos modifica el dibujo que nosotros teníamos supuestamente terminado. Entonces vamos a hacer, una vez terminado, vamos a hacer una capa, vamos a esperar que se seque un poquito, vamos a hacer una nueva capa y vamos a hacer unas 4 o 5 capas. Porque si no, nosotros después levantamos este dibujo, lo rozamos
y siempre va a ir perdiendo el material, que es la carbonilla, ¿no? Se puede ir levantando mucho. De todas maneras, siempre sigue levantándose un poquitito, pero es mucha la diferencia entre agregarle el fijador y no agregárselo. Una vez terminado, ustedes sacan la fotografía, como solíamos hacer, lo suben al espacio del foro que lo tienen que subir. Esto lo ponen con otro papel encima para que no manche otra cosa, para que no se modifique, y lo guardan hasta la instancia que nosotros charlemos después, que podría ser el final que tengamos, que ya veremos cómo va a ser. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Eh, Voy a agregar una consideración que tal vez tengamos que usar en el dibujo, o no, eso lo vamos a resolver ahora con los otros profes, que es la situación de hacer un dibujo en escorzo. ¿Qué es el escorzo? Nosotros por ahora estamos trabajando, cuando trabajamos un objeto, lo estamos trabajando desde un perfil. O lo trabajamos desde acá, o lo trabajamos cruzado. El escorzo es cuando este tamaño, que podría ser de 25 centímetros, nosotros lo tenemos que dibujar en un tamaño menor porque el mismo objeto se superpone consigo mismo. Entonces, si yo tengo que dibujar el objeto de esta medida, ya no voy a tener 25 centímetros como tenía antes, por lo menos en la hoja. A pesar de que nosotros sabemos que el objeto sigue midiendo lo mismo, por la perspectiva en que nosotros estamos dibujando, esta distancia con esta distancia va a tener que ser menor. Y va a llegar un momento donde esta parte de abajo se va a ver totalmente circular, porque es así exacto como sale de una máquina industrial. Ahora, según la perspectiva, ese círculo que es totalmente perfecto se va a ir modificando. Entonces acá vamos a tener, ya no vamos a verlo como un círculo total, sino que lo vamos a ver como un óvalo. Y entonces, paralelo a ese óvalo van a ser las otras líneas que estén marcando una línea paralela cuando el objeto está totalmente de frente. Entonces fíjense, esa pequeña línea de ahí es paralela, esta pequeña línea es paralela, y de la misma manera siguen siendo paralelas. Es decir, que esta curva que se genera acá en esta perspectiva la tenemos de nuevo en la que sigue, en la que sigue, en la que sigue y en la que sigue. ¿Ok? Bueno, volviendo a lo que es el escorzo, es la diferencia en el dibujo, por lo menos en el dibujo, que ustedes tienen entre dibujar un objeto en este tamaño, en esta posición, en esta perspectiva, con dibujarlo en esta, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir trabajándolo más adelante.